Buenos días, iglesia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos están bien? Qué bueno. Damos gracias al Señor porque estamos bien, estamos sanos, con salud. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Algún visitante? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dámosle un fuerte aplauso a estas personas que nos visitan. Sean bienvenidos a nuestra iglesia, Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe, que amamos a Dios y las personas. Mi nombre es Hernán, para aquellos que no me conocen. Y bueno, todo el resto de los hermanos acá son sus hermanos. De verdad que somos una familia en el Señor. Algunos venezolanos, ¿verdad? Otros chilenos, peruanos, colombianos, mexicanos, argentinos. Hemos tenido de todo, ¿verdad? Es un pequeño cielo aquí en la tierra. Porque así será el cielo, ¿verdad? De todas las nacionalidades, hombres, mujeres, no importa, esclavo, libre. Vamos a estar con el Señor. Voy a rogar que me pongan el tiempo allá, por favor. Y pueden sacar su Biblia, su blog de notas, para que pueda anotar. Y vamos a recordar un poco la serie pasada, porque esta serie nueva va a tener continuidad. La serie pasada hablamos, ¿cómo se llamaba la serie pasada? Felipe, uno de los 7, ¿verdad? Y hablábamos que había un grupo de 7 hombres que fueron elegidos para servir a las mesas, pero Felipe era extraordinario. No solamente él servía a las mesas, sino que predicaba, evangelizaba, oraba por los enfermos. Era extraordinario. Incluso el Señor lo tomó en una oportunidad, lo trasladó de un lugar a otro. Y no sé si sabían este detalle, pero Felipe tuvo 4 hijas, las cuales eran profetisas. Y Pablo se hospedó más adelante en la casa de Felipe y dijo, vamos a quedarnos a que Felipe, el evangelista. El título de Felipe es el evangelista. Era la primera vez que se decía en la palabra el evangelista. ¿Y la serie pasada cuál fue? No me digan que ya lo olvidaron. No, identidad no. Discípulos. ¿Discípulos de qué? Discípulos de Cristo. Y aprendíamos acerca de la Gran Comisión. Entonces, hace 2 meses hablamos de la Gran Comisión, que no es una opción, es una obligación. Debemos hacer discípulos. Es un mandato. Y por eso desarrollamos, después de discípulos de Cristo, Felipe, porque Felipe era un ejemplo de un discípulo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando tuvo el encuentro con el etíope? Que le predicó de Cristo, lo bautizó también, y nosotros debemos hacer eso, acompañar a los nuevos creyentes hasta el bautismo, ojalá pueda ser un poco más allá. Y en esta serie vamos a hablar acerca de la madurez. Madurez, el desarrollo de la fe. Dígale que está a su lado, madurez, el desarrollo de la fe. Y me encanta este logo porque muestra como un camino, ¿verdad? Vamos a ir de un lugar a otro. Es como un caminar, el desarrollo de la fe. ¿Qué deberíamos hacer nosotros con nuestras propias vidas? Porque, creemos en el Señor y somos salvos. Pero hay que crecer, ¿verdad que sí? Hay que comer la leche espiritual, pero después unas papillas. Y después podemos comer unas sopaipillas, un pastel de choclo, ¿verdad? A un recién nacido no le podemos dar pastel de choclo. ¿Verdad que no? Le caería muy pesado. Pero la idea es que vayamos creciendo. Vuelvo y repito, al principio comenzamos con la leche espiritual, pero después vamos comiendo alimentos sólidos. ¿A cuántos les gusta el asado? Empezó el avivamiento, ¿verdad? Gloria a Dios, dieron aleluya. Una punta picana, un churrasco, un lomo vetado, bien asado, ¿verdad? Con unas papas mayo. Ya yo estoy chileno. Soy chileno de nacimiento, que dice mi hijo, porque así lo quiso Dios. Amo mi patria y mi bandera con todo mi corazón, dice él. Él es chileno. Dios permitió que naciera acá. Chileno de un padre moreno, de color, pero es chileno de nacimiento. Ahora, nosotros debemos ir creciendo. ¿Se acuerdan cuando éramos niños?
¿Usted se acuerda cuando era pequeño? Eso era ayer. Cuando usted andaba por ahí desnudo, corriendo. Porque los niños andan así, ¿verdad que sí? No sienten vergüenza, no sienten ningún tipo de pudor porque son niños. Pero a medida que vamos creciendo, vamos estando conscientes, ya sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Debería ser así. Empezamos como niños y, entre comillas, morimos ya ancianos o avanzados en edad. Sin embargo, en la parte espiritual, se supone que un cristiano que tiene 10, 20, 30 años en el Evangelio, pregunto, ¿hay cristianos, hermanos acá que tienen 30 años en el Evangelio? Levanten su mano. Amén. Perfecto. Por ejemplo, vemos a Maje. Maje es una jovencita, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Fernando? Joven, ¿verdad? Pero tiene 30 años en el Evangelio. Entonces, la edad biológica no tiene nada que ver con la edad espiritual. ¿Ha conocido hermanos que tienen 40 años en el Evangelio y parecen adolescentes o niños espirituales? Muchos así, ¿verdad? Y dicen, yo tengo 40 años en el Evangelio, pero siguen pecando como si fueran no cristianos. Vamos a hablar acerca de eso. Y voy a rogar que ustedes se vayan a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Esta segunda carta de Pedro, su autor es Pedro, por eso lleva su nombre. Y fue escrita en el año 67 después de Cristo. Los destinatarios a la iglesia en general y a los creyentes en todas partes. En otras palabras, aquellos que han dicho en aquel entonces que creían en Jesús, que eran cristianos, iba dirigida esa carta. Era una carta general. No era localizada como tal. El propósito, esto es importante a la hora de interpretar la palabra y de poder entender qué era lo que quería el autor, era advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y conocimiento de Cristo. ¿Cuál era el propósito? Advertir, ¿verdad?, de los falsos profetas. ¿Y qué más? Exhortarlos a crecer en su fe y en el conocimiento de Cristo. Desde que nosotros comenzamos nuestra vida de creyentes, comenzamos a conocer a Cristo. ¿Y lo iremos a conocer a plenitud acá? No. Pero todos los días deberíamos aprender algo de Dios, porque Dios es infinito. Lo vamos a ver cara a cara en el cielo con el Señor cuando Él regrese y tendremos la plenitud. Pero mientras estamos acá deberíamos crecer. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Mire cómo comienza la carta. Dice Simón Pedro. Y esto es un dato curioso porque las cartas en aquel entonces eran rollos, ¿verdad? Eran rollos muy largos. Y era necesario decir quién la escribía al principio. No es como las cartas de enamorados que nosotros enviamos, que al final decíamos quién. Con cariño, Hernán. Con cariño, Mervin. O con cariño, Lucy, cuando escribías las cartas al enamorado, ¿verdad? Al final se despedía, ¿quién? El autor. Pero al principio, en aquel tiempo, no podían desenrollar todo el rollo para saber quién escribió. ¿Verdad que no? Imagínense un rollo largo. Al principio ponía quién era el autor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí está el autor y a quién se las dirige, ¿verdad? ¿A quién se la dirige? Aquellos que han alcanzado una fe ¿qué? Preciosa, igualmente preciosa. A todos mis hermanos, está diciendo en otras palabras. Versículo 2. Gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salutación. En sus Biblias va a aparecer como saludo u otra cosa. En el versículo 3 dice algo bien poderoso y de hecho este versículo 3 es el versículo más importante o el versículo clave de toda la carta. Miren lo que dice acá, se lo puse en una versión actual. Dice, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí solamente en este versículo podemos quedarnos,
porque dice unas cosas extraordinarias. Pero solamente meditemos cortamente. Dice, con su poder divino, Jesús, ¿qué dice? Nos da todo lo que necesitamos. Dios nos dice, hoy podemos afirmar que Dios nos ha dado todo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Debemos que creer entonces que tenemos en el presente todo lo que necesitamos. Tenemos tesoros. Y dice la palabra, para dedicar nuestra vida a Dios. Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para muchas cosas, pero especialmente para dedicar nuestra vida a Dios. Y el Señor, con su gran poder, a través de Jesucristo, nos ha dado todo. Estamos completos. Dice la palabra, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Entonces, va ligado el conocimiento. Mientras más conocemos al Señor, mientras más conocemos al Señor Jesucristo, estaremos conscientes de que tenemos todo. Y por eso la serie hace tiempo de la identidad. Hay cristianos derrotados. Hay cristianos que en vez de ir de victoria en victoria, ¿van en qué? De derrota en derrota. Y no entienden, no están conscientes que en Cristo están completos. En Cristo tienen todo. Pero una persona que no sabe, no aplica. Una persona que no sabe, no vive lo que es. Y es importante conocer quiénes somos en Cristo y qué ha hecho Cristo por nosotros. Este versículo es maravilloso, es para que usted le ponga un asterisco, pueda anotarlo y afirmar allí, en Cristo tengo todo. Y mientras más lo conozco, más estoy consciente de lo que tengo. Versículo 4. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. ¿Cómo son las promesas? Preciosas y valiosas. Confiando en ella, ustedes serán semejantes a Dios. Extraordinaria afirmación. Y podrán que escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Este mundo va de mal en peor. Este mundo, la raza humana, nosotros lo vamos a acabar. Por nuestros propios deseos, por nuestros malos deseos, por el deseo egoísta. Pero la palabra aquí nos dice, nos afirma, hoy Dios nos dice, si ustedes saben cuáles son las preciosas y valiosas promesas y confían en ellas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escapar de este mundo que es como una corriente que a veces nos atrapa y nos envuelve. Hemos leído entonces, ¿cuántos creen que tenemos preciosas y valiosas promesas? ¿Cuántos lo creen? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? El 90% o más. Como usted lo sabe, por favor se va a levantar. Se va a levantar y se va a emparejar, ¿verdad? Usted va a agarrar a una persona a su lado, el que está atrás, y usted le va a decir 2 promesas a ese hermano. Y usted va a recibir 2 promesas también. Porque nosotros dijimos, yo conozco las promesas preciosas y valiosas que me harán escapar de este mundo malvado. Ahora dígale al que está a su lado 2 promesas. Dígale 2 promesas. Mire que voy a preguntar. No estén buscando en Google, no. En la mente, en la mente. Muy bien, mis hermanos, se terminó el tiempo. No era para decir 3, 4, 5. Yo sé que están diciendo muchas. Yo quiero un voluntario que se suba acá y diga cuáles promesas le dijeron a él o a ella. Necesito un voluntario, rápidamente. Carlos Carrizales, ven, Carlos. Ven, Carlos. Vamos a escuchar cuáles promesas le dijeron a Carlos. Vamos a ver. Pueden sentarse, mis hermanos. Un aplauso para ustedes. Qué obedientes son ustedes. Carlos, nos vas a contar, no debe ser literal, puede ser una paráfrasis, pero las 2 promesas que te dijeron. Bueno, me dijo, yo sé los planes que tiene el Señor para ti, que son planes de bienestar y no calamidad. Y recordamos que, bueno, para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Un aplauso. Gracias, Carlos. Excelente, ¿verdad? ¿Cuántas promesas hay?
Miles de promesas, mis hermanos. De hecho, hay una Biblia que se llama Biblia de las promesas y viene sombreado. Tenemos miles de promesas, pero si nosotros no sabemos las promesas, ¿cómo vamos a confiar en las promesas? El que no sabe es como el que no tiene. ¿Usted no le ha pasado que usted entre las tantas cosas que compramos a veces, uno se consigue algo que estaba extraviado y uno dice, yo no sabía que tenía esto? ¿Usted contaba con eso? No, pero lo tenía, ¿verdad? Pero como no sabía que lo tenía, no contaba con eso. En su Biblia, mire su Biblia allí, su celular, lo que usted considera Biblia allí, hay miles de promesas. No solamente hay Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Hay muchas promesas. Pero tenemos que memorizarlas, tenemos que saberlas, para poder confiar en ellas. ¿Qué decía Carlos acá? Yo sé los planes que tengo, ¿qué? Para ustedes, decía el Señor. ¿Son planes de calamidad? ¿De mal? No, son de bienestar. Son planes hermosos, son más altos que los nuestros. ¿Y para los hijos de Dios hay condenación? No hay condenación, hay salvación. Entonces, un hijo que sabe que no está condenado camina confiado. No es que anda pecando, sino que confía en el sacrificio de Jesucristo. ¿Verdad bíblica? Conocer las preciosas y valiosas promesas del Señor nos hacen vivir de una manera que espiritual y podemos escapar de la corrupción terrenal. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y nuestro pensamiento es ¿qué? Espiritual. Nuestro actuar es ¿qué? Espiritual. Nuestras palabras son ¿qué? Espirituales. Así nos llamen locos, no importa que nos llamen locos. Porque para el mundo es ¿qué? Locura. El evangelio es una locura. Y cuando todos dicen, todo va a estar mal, esto va a estar de mal en peor, sí, quizás va a estar de mal en peor. Pero yo confío en el Señor. Yo sé que esto me va a ayudar a bien, porque yo amo al Señor, porque yo confío en Él. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Amén, amén, ¿verdad? Versículo 5. Y por eso mismo, ¿por qué por eso mismo? Por lo que venimos hablando. Si ya Dios nos ha dado sus promesas, nos ha dado todo por medio de Jesucristo. Y podemos tener una vida espiritual como hijos amados. Y por eso mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vamos a ver como especie de una escalera, como un camino. Ahora tenemos fe. Pero a esa fe tenemos que añadirle ¿qué? Virtud. Después conocimiento. Y vamos escalando y vamos subiendo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos creen que son salvos? Amén. Pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que ir ¿qué? Creciendo, escalando, buscando la altura de Cristo, teniendo la mente de Cristo. Entonces, para los que están anotando, ponga allí fe más, el signo de más, virtud. Fe más virtud. Y voy a poner como punto número 1, se requiere esfuerzo. En el versículo 5 decía, y por esto mismo, recuerde que venimos hablando de que Pedro le está advirtiendo acerca de los falsos profetas y les dice, es necesario que puedan crecer. Ese era el anhelo de Pedro. Y por eso escribió esta carta a los hermanos de la fe, a los que habían alcanzado una fe igualmente preciosa, decía el apóstol Pedro. Entonces dice, por eso mismo, poniendo todo empeño. En versiones más antiguas, que a veces las leemos y no las comprendemos muy bien porque son un lenguaje antiguo, dice poned. Utiliza un imperativo, es una orden. Pongan todo empeño, es una orden, una instrucción, un mandamiento. En otras versiones más actuales salen frases como esta. Les voy a poner solamente 4, pero son muchas las que salen. Yo sé que la vamos a entender mejor. Hagan todo el esfuerzo. Esa es una orden, una instrucción. La segunda es esfuércense al máximo. ¿Cierto? ¿Está apareciendo allí?
A la siguiente lámina. Deben ¿qué? Esforzarse. Y la última es ¿qué? Pongan todo su empeño. Agarre una de estas 4 y al que está del otro lado, al que no le dijo las promesas, díganle alguna de estas 4. Hagan todo el esfuerzo, haz todo el esfuerzo, dígale, pero en orden, haz todo el esfuerzo. Dígale, esfuérzate al máximo. Muy bien, aquí estamos aprendiendo y estamos repitiendo, ¿verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo porque ya tenemos fe. Esto es algo de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 12:11 dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Cuántos son perezosos? Amén, dice, amén. Hay como 20 perezosos acá. Pero yo creo que mis hermanos tienen otro tipo de pereza, les gusta dormir y otras cosas más. Pero aquí dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Miren lo que requiere diligencia. No es que estoy justificando a mis hermanos perezosos, ojo. No debemos ser perezosos. Miren lo que dice acá. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo que requiere diligencia entonces? Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué es algo ferviente? Miren esta olla ahí hirviendo. ¿Para qué serviría una olla que esté burbujeando así hirviendo 100 grados centígrados? Para hacer un buen café. Para poner unas papas allí, ¿verdad? Sacarlas después y hacemos unas papamayos, un puré de papa. ¿Qué más podemos? Unas lentejas, dice, con longaniza, ricas, unos porotos, una buena pasta, tantas cosas que se pueden hacer con un agua hirviendo. Pero a veces ha puesto agua a hervir y usted espere y espere y espere y espere. ¿Qué pasó acá? Y no hierve. ¿Será que con agua tibia podemos hacer unas buenas papas mayo? No. ¿Y unos porotos? No, ni se le ocurra. Ese come esos porotos así va a tener una emergencia. De verdad que sí. O sea que el agua hirviendo es útil, pero debe estar hirviendo. Ojo, si usted la deja hirviendo sola, ¿qué va a pasar? Se seca. Después de ver la olla, ¿y qué pasó acá? Se evaporó completa. Porque se va consumiendo por el fuego, la resistencia allí que da calor. Pero el apóstol dice, estén hirviendo en el Espíritu. ¿Y cómo será una persona hirviendo en el Espíritu? Deseoso, fogoso, apasionado por el Señor, deseoso, que anhela la presencia del Señor. Y describe también, vamos a seguir leyendo el versículo, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es una acción, ¿verdad? No perezosos. Necesitamos hermanos que vengan a arreglar las butacas. No, yo estoy aquí cómodo en la casa. Yo estoy aquí, mire, viendo mi serie. Voy en la temporada 18, pastor. Y es un anual, 18 años viendo una serie. Y si le pregunto, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? No, porque eso es muy difícil. Podemos ver una serie que tiene 4, 5 temporadas, duran años, pero ¿cuántas veces leemos la Biblia? Somos perezosos en el espíritu, ¿verdad? No queremos leerla, no, ni siquiera queremos ver películas cristianas. Nada de eso, nada. Sino otro tipo de serie. ¿Y cuánto podemos consumir en una serie? Mucho tiempo, ¿verdad que sí? Versículo 12, gozándose en la esperanza. ¿Qué más? Perseverando en el sufrimiento. Menos, pastor, no. ¿Usted cree que yo, donde yo sufro, yo me aparto? El sabio ve mal y se aparta. Y cuando seamos perseguidos, nos vamos a apartar. Cuando te diga niega a Cristo, lo vamos a negar. Usted lo puede negar. Perfecto, está muy bien. Pero Cristo le va a negar. Dedicados ¿qué? A la oración. A las 5:30 de la mañana, aleluya. Santo por siempre. A las 5:30 estamos con ¿qué? Con la colcha, con las sábanas encima. Estamos
Hirviendo ¿qué? En el espíritu. En el sueño, mis hermanos. Dedicados a la oración, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos. Entonces aquí tienen que ver con cosas espirituales, cosas que debemos hacer nosotros en el espíritu. Pero el apóstol Pablo no se queda allí, sino que también dice contribuyendo para las necesidades, con el dinero. ¿Tenemos que poner dinero, mis hermanos? No, yo prefiero orar. Yo intercedo. Claro, porque es más fácil orar que poner dinero, ¿verdad que sí? A los misioneros, ¿cómo los apoyamos? Con la oración. Pero si nos dicen de 200,000 pesos para los misioneros, ¿qué vamos a decir? No. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Practicando la hospitalidad. Yo estaba haciendo un módulo, un intensivo, con unos hermanos que le he tomado cariño, unos pastores chilenos de nacimiento. Soy el único venezolano entre esos chilenos y yo estuve aprendiendo mucho de ellos y ellos de mí. Y ellos mismos decían, o sea, no es solamente de acá en Chile, no es solamente en Venezuela, es en todo el mundo. Practicar la hospitalidad ahora, en este momento, es difícil. ¿Por qué? Porque antes, yo no sé usted, sobre todo aquellos que tienen 20, 30 años en el Evangelio, llegaba cualquier persona y decía, yo soy cristiano. ¿Y qué hacían los hermanos? Abrían sus hogares, le creían, tenían un cuarto de huésped, le daban el dormitorio o hasta a veces a mí me llegaron a dar la cama principal de los hermanos. Tome, coma el desayuno, el almuerzo, la cena. Y se creía. Pero ¿qué comenzó a pasar después? Que entraban esos supuestos hermanos y después los robaban. Los extorsionaban. Hermanos atados, casi que secuestrados. Entonces, ¿cualquier hermano podemos darle la entrada? Lamentablemente no. Porque la maldad misma se ha ido acrecentando. Muchas personas han llegado acá, gracias a Dios, se han ido disminuyendo, porque he estado orando por ellos. Antes venían muchos y me pedían, necesito para el pasaje, y yo sacaba de mi bolsillo, porque ellos decían que la iglesia me dé. No, la iglesia no es un banco. Y la iglesia no es un banco. Pero yo daba de mi bolsillo, de verdad, hermano, y tengo testigos, 20,000, 30,000, porque me contaban una historia. Tengo a mi mamá, mis hijos, me mostraban hasta perfiles de Instagram. Necesito tanto para el pasaje, yo le daba. Perfecto. A los 4 o 5 días lo veía en la botillería consumiendo alcohol. Y yo me les acercaba y les decía, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y ellos sabían de una vez. Pastor, ¿cómo estás? ¿Y por qué no te fuiste al sur? ¿Por qué no te fuiste al norte? ¿Qué pasó con tu familia? No, usted sabe, inventaban una historia. ¿Y saben qué les decía yo? No me pidas más. No quiero verte que me estés pidiendo. Porque yo di dinero de mi familia. Con ese dinero podía comprar comida para mi familia y se lo di a él, creyendo en su palabra. Y hermano, yo no me quiero poner como víctima, pero eso está pasando mucho. Personas que dicen mentiras, se aprovechan de nuestra nobleza porque somos cristianos y se burlan frente a nosotros, mis hermanos. Porque después pasan frente a la iglesia drogándose y consumiendo alcohol. Por eso la palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y hay lobos disfrazados de ovejas. Es increíble, es lamentable que se burlen de Dios y se burlen de sus hijos. Y a veces hasta utilizan pasajes. Al que te pide, dice la palabra, dale. Prácticamente me está diciendo, hermano pastor, ¿interpreta la palabra? Si yo le pido, usted tiene que darme. No. Porque la palabra también dice que el que no trabaja, no come, vaya a trabajar. Debemos ser sabios, iglesia. Y pedirle al Señor discernimiento. Porque no todo el que está pidiendo en la calle está pidiendo para una necesidad real. Hay muchos que sí. Y necesitamos ser movidos en el Espíritu para dar al que necesita, porque hay mucho necesitado. Tú y yo debemos esforzarnos al máximo en las cosas espirituales
y en las obras que conllevan. Fíjense que el apóstol decía, sean fervientes en el espíritu, en la oración, dedicados a esto, pero también ayudando. En otras palabras, las obras deben respaldar lo que nosotros decimos que somos, ¿cierto? Punto número 2, nuestra fe. Dice, añadan a su fe, pongan todo su empeño, esfuérzate al máximo, añade a tu fe. Y la mayoría de nosotros decíamos que tenemos fe. Ahora pregunto, van a salir 2 preguntas allí. ¿Cuál es tu fe? ¿En qué confías? Y se va a volver a levantar, mi hermano, me disculpa, pero yo necesito que usted se levante. Y va a agarrar a otro, no va a agarrar el de siempre, va a agarrar a otro. Levántese, hermano, tiene que moverse, vamos, no sean perezosos. Ya, y usted le va a decir en 1 minuto, voy a dar 2 minutos, ¿cuál es tu fe y en qué confías? Dígaselo a una persona distinta. ¿Cuál es tu fe? Muy bien, necesito otro voluntario, una voluntaria, una mujer, porque si no, señalo, una mujer que venga a contar qué le dijeron. Una hermana, por favor, una valiente, ninguna hermana. Una hermana a la una. Nadie quiere participar. María, ven. Vamos, María. María va a mencionar qué le dijeron a ella. Recuerde que las preguntas son, ¿cuál es tu fe y en qué confía esa persona? Oye, María. Hola. Mi fe es Cristo. Lo que te dijeron a ti. ¿Quién te contó a ti? Eso. Mi fe es Cristo y confío en Dios. Un aplauso para María, ¿verdad? Excelente. Dijo, su fe es Cristo y confía en Dios. ¿Quién le dijo eso a María? Ajá, Joana. Perfecto. Muy bien. Gracias, mis hermanos, y gracias por ser obedientes. Esto no es un monólogo, no es que yo voy a decir todo, no. Usted necesita aprender de acá, ¿cierto? Y hay que moverse, hay que hablar, hay que anotar. Fíjense que la palabra dice, añadid una orden también a su fe o a tu fe. Y añadir se refiere a dar en abundancia. Dar en abundancia y con generosidad. Y fe, yo sé que fe es un poco complejo definirla y conceptualizarla, pero el verbo que se utiliza acá, la palabra, mejor dicho, que se utiliza acá, viene del griego pistis, que dice confianza en Cristo para salvación. Confianza en Cristo para salvación. Por eso la pregunta, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? Y seguramente algunos dijeron, bueno, ¿cuál es mi fe? Yo creo en esto o en lo otro. Fe es sinónimo de confianza. ¿En qué confiamos? Si una persona no tiene a Cristo o a Dios, va a decir cualquier cosa, ¿verdad? Confío en mi trabajo, confío en mi finanza, confío en mi capacidad. Pero cuando uno ha creído en Cristo, uno deposita su confianza en Cristo. Romanos 10:17 dice, así que la fe, y tiene la misma palabra en el original, así que la fe viene como resultado
de oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si nosotros predicamos la palabra de Cristo, el evangelio de Jesucristo, las personas que oyen, ¿qué van a hacer? Le va a venir fe. Le va a venir ¿qué? La confianza en Cristo para la salvación. Es necesario que nosotros demos el mensaje. En Efesios 2:8 utiliza el mismo término. Por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. Esa confianza que depositamos en Jesucristo para la salvación. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Entonces la salvación es un regalo para quienes confían en ¿qué? En Cristo. Si usted, mi amado invitado, amada invitada, si usted deposita su fe en Cristo, es salvo. No solamente es creer, es confiar en el Señor. Confiar en lo que hizo en la cruz. Y en Hebreos 11:6, fíjense que no estamos hablando de la certeza de lo que yo veo, lo que yo espero. No, estamos hablando de confianza. En Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque debe ¿qué? Creer, y es el mismo término, que Dios existe y que premia a los que le buscan. Por eso nuestro tratado que repartimos por allí dice 5 cosas que necesitas saber. ¿Cuál es lo primero? Dios existe y te ama. Las personas, si quieren acercarse a Dios, tienen que tener fe, creer que Dios existe y depositar su confianza en Cristo para salvación. Por eso el mismo versículo dice, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y podemos decir, hay muchos versículos más, pero con esos 3 versículos es suficiente. Nuestra confianza está puesta en el Señor, de verdad. Ya nosotros somos salvos, pero en el día a día confiamos en lo que Dios puede hacer. Deberíamos de confiar. Y por eso la palabra dice, perfecto, a la fe, a esa confianza que tú tienes, tienes que esforzarte para añadir. Y viene otra cosa, que es que la virtud. Entonces, hasta ahora hemos visto, se requiere esfuerzo. Ya definimos cuál es nuestra fe. Ahora vamos a punto número 3, añadir virtud. Añadir virtud. Dice el versículo que estamos analizando, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Y vamos a cerrar con este mensaje, con la virtud. Haciendo un resumen, para madurar, para crecer, ¿qué deberíamos hacer? Primero, 1, debo esforzarme al máximo. Esto no nace solo. Esto requiere esfuerzo. Hay que ponerle ganas, ¿verdad? Y 2, debo añadir a mi fe virtud. Y ya dijimos, se los pongo de nuevo, que añadir es dar en abundancia y con generosidad. ¿Qué debo dar con abundancia y con generosidad? Virtud. Diga conmigo, virtud. Virtud. Ahora, esta es la última vez, mis hermanos. Se van a poner de nuevo de pie. Ya las hermanas están diciendo, ¡ah! Y va a buscar en su diccionario, porque todos tenemos un diccionario en el celular. Busque en cualquier diccionario en línea qué es virtud. Busque en su diccionario qué es virtud. ¿Y qué le va apareciendo, verdad? ¿Qué dice la virtud? Capacidad, dice uno. ¿Qué más? Actividad o fuerza. Ok, vaya comparando entonces con el que está a su lado, vaya comparando la definición que consiguió. Compare. Y dile, ¿qué te salió a ti? Potencia. Muy bien. Excelente. Muy bien, puede sentarse, mis hermanos. Gracias por colaborar.
Le apareció potencia, fuerza, capacidad. Hemos expresado en alguna oportunidad, esta persona sí es virtuosa. ¿Y a qué nos referimos con que sí es virtuosa? Porque es capaz, ¿verdad?, de hacer muchas cosas. En el mundo de la música decimos, hay músicos virtuosos, porque son muy rápidos, porque son muy exactos, porque tienen un conocimiento extraordinario, y se refiere a una capacidad extraordinaria. Hay cantantes también que son virtuosos, pero también hay profesionales virtuosos, ¿verdad? Un abogado, un médico, un contador. ¿Será que las amas de casa son virtuosas? Dice la gente. Tienen mucha capacidad, ¿verdad que sí? Y la típica mamá con la izquierda hace algo, con la derecha otra, con el pie izquierdo. Hace muchas cosas, pero si ponemos al hombre, ¿es virtuoso? Algunos, mis hermanos. Pregúntele a mi esposa. Si usted, mis hermanos esposos, si no son virtuosos, debemos ser virtuosos. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, virtud en el término original, en esta carta, miren lo que dice, del griego arete, que significa ¿qué? Excelencia, excelencia moral o bondad moral. Excelencia, excelencia moral o bondad moral. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo vemos tangible? Porque el apóstol Pablo dice, hagan el esfuerzo y en lo que ustedes creen, en lo que ustedes confían, ¿qué dice? Añadan, pero generosamente, ¿qué? Bondad moral, excelencia moral, excelencia. ¿Cómo hacemos eso entonces? Porque necesitamos crecer, ¿verdad? Si nosotros queremos desarrollar la fe, no nos podemos quedar, bueno, en esto creo, yo en esto confío, soy salvo, gloria a Dios. No, el apóstol de la palabra hoy nos dice, añadan a esa confianza en lo que ustedes creen, excelencia. Y tenemos que comprender qué es la excelencia en este marco bíblico. ¿Verdad bíblica? Dios ordena a que nuestra fe, confianza en Cristo para salvación, agreguemos excelencia moral. Les hago dos preguntas para que reflexionemos. ¿El humano tiene virtud? ¿Sí? Entendiéndolo como excelencia moral, bondad moral, excelencia. ¿El Hijo de Dios tiene virtud? Vuelvo a repetir, me encantan estas preguntas. ¿El humano tiene virtud? ¿Qué pasó? Al principio dijeron sí. Y después cuando hice la pregunta, ¿el Hijo de Dios tiene virtud? Sí. ¿El humano tiene virtud? Oh. Dijeron, oh. ¿Qué dice la palabra acerca del humano? El hombre. ¿El hombre es qué? Malo. Hasta sus huesos es malo. Nacemos en maldad. El humano sin Cristo, dice la palabra, que es malo, malo, malo. Y en su pensamiento está que la maquinación. Y podemos ver alrededor. Una persona sin Cristo, ¿en qué piensa? Muchos, no todos. Pero hay personas que parecieran que nacieron para ser ladrones, para ser asesinos, para ser violadores, estafadores, abusadores. Gente que se goza en hacer el mal. Te hace el mal y se ríe en tu cara. ¿Te hago el mal y qué? ¿Qué vas a hacer? Maquinan el mal. Yo vi una película tremenda, hermano, que fue bloqueada en muchos países. No tuvo casi presupuesto. La quisieron silenciar, que se llama El sonido de la libertad. Véala, pero sin menores. Véala. Y es tan triste ver a hombres y mujeres maquinando, planificando, pero haciendo un plan, hermano, con virtuosismo, entre comillas.
Un plan que no falla. ¿Para qué? Para robarse a los niños. Para quitárselo a los padres y ponerlos a trabajar como esclavos sexuales. ¿Usted se imagina a un hombre de 40, 50 años abusando de una niña de 5 o 6 años? Y no solamente eso, queremos establecer leyes que los amparen. Está muy bien que un hombre de 50 años tenga como pareja a una niña de 6. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser posible que nosotros como humanidad, como hijos de Dios, permitamos esas barbaridades? Están aprobando leyes y nosotros callados, hermano. La maldad sale por los poros. Organizaciones con mucho dinero, iglesia, políticos metidos en eso, porque tienen como parejas a niñas y a niños, hombres de 50, 60 años, y su pareja es un niño de 5 años. ¿Usted se imagina eso, iglesia? ¿De dónde vienen los malos deseos? ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre. El hombre es malo, somos malos. Sin Cristo somos malos, somos terribles. Nadie es bueno, iglesia. El hombre por sí solo no quiere buscar a Dios, niega a Dios, le da la espalda a Dios, peca y se goza, justifica su pecado. Somos terribles, iglesia. Y hasta nos enorgullecemos de eso. Si viene Cristo, lo volvemos a matar. ¿Qué es eso? Orgullo, altivez. ¿Acaso olvidamos que somos polvo? Que si el Señor dice hasta aquí y partimos, ¿podemos añadir un día a nuestra vida? No. Delante de Dios, mis hermanos, aunque somos creación que porta la imagen de Dios, ante Dios no somos nada. Por la misericordia del Señor somos hijos, hijos amados, con una herencia, con una identidad, pero sin Dios no somos nada. El ser humano, entendiendo en su globalidad lo que es la virtud, la bondad moral, no la tiene. Tiene que conocer a Cristo. Sus padres tienen que instruirle y decirle, hágale bien al prójimo. Porque si fuera por nosotros, hermanos, nos matamos. ¿Acaso no nos estamos matando como humanidad? La gente pone sus intereses por encima de otros. Estamos terminando con el planeta. Vuelvo a esa historia. No nos importa que una mamá, usted se imagina una mamá o un papá, ¿cuánto puede sufrir una mamá o un papá que tenga a su hijo desaparecido? Yo ni dormiría, hermano. Ni dormiría pensar que mi hija Victoria o Andrés estuviera en manos de un violador. Eso es terrible, iglesia. Y esa película la vetaron. Duró 1 día o 2 días acá. No la han pasado en otros países porque dice que no es acta. No es acta porque lo señala a ellos, porque le revela sus pecados. El pecado sale a la luz, iglesia. Si nosotros estamos pecando, así seamos hijos de Dios, eso va a salir a la luz. El humano es malo. El Hijo de Dios puede ser bondadoso, pero se requiere que esfuerzo al máximo. Por eso el Señor nos dice hoy, esfuérzate al máximo y añade a tu fe virtud, excelencia moral. En el versículo 3 lo leíamos al principio. Versículo 3, capítulo 1, comenzando la carta, dice: con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos. Y dentro de ese todo tenemos que excelencia moral, tenemos virtud. Pero tenemos virtud porque Cristo nos dio. Él nos ha dado todo para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y ¿qué? Y excelencia. Y excelencia es el mismo término en el original de ¿qué? Virtud. En otras palabras, el Señor es virtud. En su carácter es virtud. Hay bondad.
No hay nada malo en Dios. Y de esa bondad, de esa excelencia moral, Él nos dota a nosotros para que podamos ejercer actos de bondad. Verdad bíblica, Dios ordena que pongamos todo nuestro esfuerzo por añadir a nuestra fe actos de bondad, excelencia moral. En otras palabras, si decimos que tenemos fe, tenemos que tener ¿qué? Obras. ¿Para salvarnos? No. Ya somos salvos. Pero tenemos que demostrar con las obras nuestra fe. Desafío de la semana, iglesia. Póngase de pie, por favor. Ya hemos entendido que somos salvos, que Dios nos ha dotado, que Dios nos ha dado todo para que tengamos una vida espiritual, pero hay mucha gente que necesita del Señor. Desafío de la semana: realiza un acto de bondad moral. Un solo acto. El Señor te va a dar la idea, el Señor te va a poner la inquietud. Hay muchas personas en la calle, si Dios mueve tu corazón, en tu trabajo. No importa que no se lo merezca. Tú y yo debemos hacer actos de bondad. Miremos el ejemplo de Jesús. Jesús se acercó a los pobres, se acercó a los enfermos, a los desechados, a los inmundos. Nosotros también podemos hacerlo. Ya somos salvos, iglesia. No vamos a ganar nada con respecto a ese acto, pero sí vamos a decirle a la gente que Dios les ama, que hay un Dios y que tiene a sus hijos acá. Así que ahí donde está, dígale: Señor, muchas gracias por tu gran bondad. Gracias, Señor, porque tú eres excelente. Señor, y gracias porque en Jesucristo tú nos has dotado de esa bondad también. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y aunque éramos malos, ahora podemos pensar de manera distinta, Señor. Ayúdanos a no solamente vernos a nosotros mismos, sino a ver a los que están alrededor, Señor. Aquellas personas que necesitan de ti. Permite que en esta semana podamos esforzarnos al máximo, poner todo el empeño para añadir a nuestra fe virtud y podamos crecer, podamos madurar, Señor. Permite que podamos ser maduros en la fe, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor, aquellos que necesitan la bondad de Dios, que necesitan el amor de Dios. Quizás tú no amas, quizás tú no perdonas, te cuesta hacerlo porque no tienes el amor de Dios en tu vida. Cuando aceptamos al Señor como Señor y Salvador, dueño de nuestras vidas, en su presencia, con el Espíritu Santo, nos llena de amor, de bondad, de la capacidad de perdonar, de dejar atrás. Y no solamente eso, tendremos bendiciones preciosas, valiosas en el Señor. Bendiciones espirituales. Y aunque podamos seguir con problemas acá, aunque quizás nada mejore acá, hay un futuro, hay una esperanza. Hay una esperanza. Si Dios te ha tocado tu corazón, tu mente, y has podido reflexionar en que necesitas a Dios, necesitas ser salvo, ora conmigo, repite conmigo esta oración y dile: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Necesito tu perdón. Perdona mis pecados con la sangre de Jesucristo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a partir de ahora, Señor, tengo virtud en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno hizo esa oración? ¿Alguno pudo repetir conmigo? Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Damos gloria al Señor.
Para mis hermanos que levantaron la mano, al salir hay una mesa, hay unas hermanas que dicen conexiones y hermanos también. Le van a dar una tarjetita, esa tarjetita la van a escanear y se van a conectar a un grupo que se llama Conexiones. Ahí le ayudarán en sus primeros pasos. Iglesia, como ministro del Señor, deseo que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, que podamos hacer actos de bondad, de excelencia moral, sabiendo en que la recompensa viene del Señor. Dios les bendiga y que Dios les guarde.